Bueno, entonces iniciamos la parte de la sesión de preguntas. Les recuerdo el procedimiento. Son 4 sedes foráneas de Oaxaca, Estado de México, Morelos y Nayarit, que inician un primer bloque de 2 preguntas cada uno. Entonces tendremos un bloque de 8 preguntas y dará respuesta Marion a ese primero. Y después tendremos 2 bloques de 3 preguntas cada uno para los que estamos participando aquí en la sala. Entonces, iniciamos primero con la Universidad Autónoma de Oaxaca. Por favor, si nos pueden hacer sus preguntas. ¿Sí están? Christopher. Adelante. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es: ¿cómo se mueve el panorama del área de las ciencias sociales en investigación cuando Bolsonaro ha hecho declaraciones sobre la importancia Disculpa, no estamos de oyendo. la prioridad? No estamos entendiendo la pregunta. Si le bajan un poco el volumen o si se alejan tantito del micrófono, porque está muy rebotado el sonido. Entonces no, todo el mundo ponemos cara de ¿qué quieres decir? Y no entendemos. Cara de what. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Así se escucha? Aléjate del micrófono, por favor, te necesito. ¿Ya se escucha? No, la recepción es mala. Entonces, a ver, en lo que solucionamos el problema de sonido acá, pasamos a la siguiente sede, que es la del Estado de México, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros. Saludos desde la Autónoma del Estado de Morelos. Nuestras preguntas tienen que ver con 2 aspectos. La primera es: ¿qué estrategias universitarias para revertir las políticas privatizadoras han implementado en Brasil y qué similitud encuentran ustedes, observan desde su práctica y su perspectiva, con el caso de México, que también está siendo arteramente atacado en cuanto a la universidad pública? La segunda tiene que ver con cómo comparan ustedes el gasto o la diversificación de la inversión económica entre la población blanca y negra, y si esto obedece a una política de inclusión de las minorías. En México está de moda hablar de las minorías, pero todos los países actualmente somos minorías. Gracias. ¿Quién está listo? Pasamos a Nayarit, por favor. ¿Y dónde tiene su...? Aquí todos ya estamos. Si te alejas, aléjate del micrófono. No estamos entendiendo nada. El cable está chiquito. Ay, ya estamos. Bájenle el volumen por allá. Hola, buenas tardes. Vienes. Hola, pues somos de la Universidad Autónoma de Morelos y tenemos nuestras preguntas. La primera es: ¿qué impacto pueden tener las políticas actuales del presidente impuso escenario a mediano plazo y a corto plazo por la educación superior? Y la siguiente pregunta:
La expositora no te entendió la pregunta. Me voy a dejar entonces aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impacto pueden tener las políticas actuales del presidente de Brasil hacia la educación pública superior en escenarios a mediano plazo y a largo plazo? Es decir, ¿qué escenarios prospectivos tenemos para la educación superior en materia de lo público, de la inversión, del desarrollo de la ciencia y la tecnología y los rubros que correspondan en cualquier área como tal? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la problemática principal en la que se enfocan los investigadores brasileños? Porque mencionaba la ponente que tienen mucho auge, ¿no? Los investigadores, y aparte que de docencia y educación y de investigación, pues es mucho la cantidad de investigadores, pero ¿cuál es el área en la que se enfocan más al momento de hacer su investigación? Gracias. Corta. Algo de los investigadores. Ok, áreas de investigación. Ok. ¿Tenemos alguno más? ¿Quién? Oaxaca ya está lista. El Estado de México. Oaxaca. Bienvenidos, Oaxaca. Pero la primera pregunta es el panorama del área de las ciencias. Disculpa, no. Investigación Es una lástima, pero no te entendemos nada. Nuestra pregunta es cómo en área de las ciencias sociales, inversión, declaraciones sobre la que tienen otras áreas sobre la productividad económica, se considera como innecesaria a las ciencias sociales. ¿Cómo está trabajándose la diferencia entre cuál es el apoyo de ciencias sociales frente a otras de especialidades? Y la segunda. La otra pregunta es, ¿existe igual de oportunidades está marcada prácticamente más marginada por su estabilidad? Esta sí no, yo no la caché. Ni Marion tampoco. ¿Existe una educación igual de oportunidades en un contexto donde la economía está marcada prácticamente por zonas marginadas y zonas con estabilidad económica? ¿Se puede mandar por escrito? ¿Sí, Jorge? Entonces vamos a dar paso a las que pudimos entender y ahorita vemos qué corresponde. Entonces pasamos, Marion, contestamos. Sí, bueno, qué pena por el tema del sonido, porque a ver si nos pueden mandar las preguntas por escrito, si
sí queremos contestar sus preguntas. En cuanto a las estrategias para revertir esta política privatizadora, yo creo que más bien en Brasil ha sido como una cosa casi excepcional en los últimos 15 años, el fuerte apoyo que se ha dado al sector público. O sea, cada vez más inversión en el sector público que de repente se frenó. Y se ve con colegas de Brasil que había como una especie de época de oro, ¿no? En los últimos 15 años, y con Lula, de esta idea de repente, es un poco lo que pasó en México cuando Salinas anunció que ya éramos país de primer mundo porque teníamos TLC, ¿no? O sea, siento que pasaba algo así, que tenían esta bonanza que finalmente pues, después vimos que era un tanto efímero porque todo estaba basado en materia prima, y muchos pensábamos que tenía que ver el milagro brasileño también con la inversión en ciencia y tecnología, y ha sido un poco triste darse cuenta que realmente, pues, si bien tenían toda esta producción científica, la economía como tal, pues era una parte muy pequeña de la economía. Entonces, yo creo que pues, lo que se está tratando de hacer ahorita es poner presión a nivel internacional sobre el gobierno, pero el problema es que finalmente no hay recursos. Brasil está en una franca recesión, entonces está muy difícil de dónde van a sacar el dinero. Pero bueno, obviamente pues siempre la cuestión es presionar al gobierno para no invertir en ciertas áreas y sí invertir en las universidades. El problema es que básicamente el presidente no ve eso, no le interesa, no cree en la universidad. Está hablando todo el tiempo, inclusive una de sus propuestas ha sido incorporar a estos institutos tecnológicos dentro del ejército. Es decir, que mejor que los administre el ejército. Es francamente una visión como pragmatista, entre comillas, porque esas visiones siempre suena muy bien la idea de que vamos a eliminar toda la grasa, como decimos en inglés. Vamos a quitar los programas que no son totalmente ligados a la productividad económica. Pero luego se da cuenta después que la economía no funciona así. El pensamiento crítico es una parte fundamental, por ejemplo, del éxito económico de muchos de los países que consideramos desarrollados. No es que nada más inviertan en ingenieros, o sea, inviertan en programas de educación superior en donde enseñan pensamiento crítico para que cuando pues el trabajo que tomen tengan las capacidades para ser creativos, innovadores, etcétera, más allá de obviamente los beneficios para una sociedad, de las ciencias sociales, de las humanidades, ¿no? Pero yo creo que lo que se está constelando ahorita es un movimiento. Se está hablando de paros nacionales, como pasó en Francia, como está pasando en Francia con Macron. O sea, siempre estas políticas son muy, pues generan muchísimo rechazo, y todo depende un poco de la forma en que se puede unir. Yo diría, afortunadamente, Bolsonaro en Brasil, no sé si saben, tienen muchísimos partidos en el Congreso, y el partido de Bolsonaro no tiene la mayoría. Entonces, de hecho, él ha querido hacer muchas cosas que no ha podido hacer. Por ejemplo, liberar de forma casi indiscriminada el uso de armas. Tiene un discurso de que pues, hay mucha criminalidad en Brasil, entonces que todos portemos armas, y eso no lo ha podido hacer. Entonces yo creo que va a depender mucho de la forma en que logran las distintas coaliciones de partidos en el Congreso frenar las distintas iniciativas. Y hay mucha presión también a nivel internacional. Pero sí, es una crisis muy seria. Y en cuanto a otra pregunta de qué implicaciones tiene a mediano o largo plazo, pues muchísimas. Si se cancelan todas las becas, perdón, yo creo que dije 800,000, son como 80,000 becas de que se habla de que van a desaparecer. Pues todos esos investigadores, muchísimos ya han tratado de salir del país, pues van a tener una fuga de cerebros. Toda esta inversión que se hizo con Ciencias Sin Fronteras, la idea de fortalecer al aparato científico del país, porque aparte no eran programas, a diferencia de CONACYT, no se mandaban los estudiantes para estudiar toda la carrera afuera, sino que era un periodo corto, generalmente como de un año, y la idea es que podrían estudiar supuestamente en las mejores universidades del mundo, regresar con esos conocimientos y reincorporarse en las universidades. Yo creo que también es importante, no hablé yo de las condiciones de los académicos.
En general, los académicos de las universidades, ahorita no tengo la presentación ya, pero la mayor parte en las universidades públicas son profesores de tiempo completo, ganan bastante más que los profesores en México, por ejemplo, y tienen programas de estímulos como pues, igual equivalentes al SNI, excepto la diferencia es que representan esos estímulos una parte muy pequeña de su sueldo. Entonces tenían mucha seguridad laboral y en términos de sus sueldos, y por eso hablaba yo de como de una edad de oro. Entonces había muchísima inversión, y obviamente cuando empiezan a cambiar la jugada en donde ya no va a haber más estudiantes de posgrado, pues ya no va a haber nuevos profesores para tomar estas plazas de tiempo completo. La ampliación en la universidad pública pues obviamente completamente se paró, y hay muchas universidades en donde dicen que ni siquiera van a poder pagar la cuenta de luz en los próximos meses. Yo creo que cuando eso se vuelve una realidad, cuando se ve en las noticias, inclusive en las noticias que igual apoyan más a Bolsonaro, que tienen las grandes universidades del país, como la de Sao Paulo, en donde la gente está estudiando en clases, en aulas sin luz, como que va a empezar a tener más impacto, ¿no? Pero sí, es una situación, por un lado, en cuestión de educación superior muy serio en términos de la expansión del sistema, del apoyo para los estudiantes. El programa ProUni ha estado, que es eso para el sector privado, en donde se dan becas en las universidades privadas, ha estado paralizado, y no sé lo último, pero no me extrañaría que ya no hay más becas ProUni ahorita, excepto las que tenían que terminar. Entonces eso obviamente en términos de equidad pues tiene un impacto muy grande de todos estos estudiantes que ya no van a poder ir a la universidad. Y en cuestiones de ciencia, realmente hablando de un impulso de ciencia desde los años 60 de forma muy sostenida, de repente tienen su propia industria de aviones, por ejemplo. Como que Brasil tiene mucho más industrias de alto nivel tecnológico que fueran el resultado del apoyo del gobierno federal, no tanto del sector privado, y obviamente pues todo eso queda afectado. Por ejemplo, se habla de que están en peligro los programas de investigación en el Amazonas, que obviamente pues es un programa que no le importa nada al presidente, que más bien lo que importa es desarrollar al Amazonas, y inclusive ha acusado a las ONGs de prender fuego a la selva con tal de desacreditar a su gobierno, ¿no? Pero bueno, eso es una política totalmente de corto plazo, esta idea de pues vamos a fomentar cualquier cosa que genere riqueza al corto plazo, pero ya no hay esta visión de largo plazo. Y creo que es importante también resaltar que una de las características que siempre me ha llamado la atención de Brasil es casi como de una manera como Rusia. O sea, tenían estos planes de largo plazo, estratégicos de, bueno, vamos a hacer tal, y ponen metas muy específicas y muchas veces las cumplan. Y hay como una cultura de planeación a largo plazo. En términos de ciencia y tecnología, pues se ha tenido de forma casi interrumpida, excepto un periodo en los 90 en donde hubo un problema de hiperinflación por unos años terrible. Pero toda esa planeación, estrategia, pues ahorita con este gobierno se paró, ¿no? Inclusive, pues por la cuestión de que se congela por 20 años el gasto social, pues es una cosa impresionante, ¿no? La otra pregunta de ¿en qué área se ha enfocado más la inversión? Pues obviamente este programa de becas de Ciencia Sin Fronteras estaba enfocado en las áreas STEM, en lo de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, y sí hubo como un impulso muy fuerte en estos sectores, pero también ha habido muchísimo apoyo por parte de las dos agencias de ciencia del gobierno para todos los ámbitos. Pero una cosa que encontramos cuando comparamos la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, con la UNAM, es que sí hubo mucho más impulso en las áreas médicas, en ingenierías, que son temas en las ciencias duras, que son temas que finalmente tienen más publicaciones. Bueno, tienen más publicaciones en los índices internacionales, entonces, por lo tanto, cuentan más
y entonces eso es como un reflejo de productividad que no es totalmente neutral, porque si yo publico en medicina, hay mayor probabilidad de que aparezca yo en ICIS que publico en sociología o antropología, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que finalmente en los últimos 20 años pues se ha invertido bastante en todos los campos, con un impulso especial en el área de las áreas STEM. Ok. Estoy viendo si me brincó algo. Sí. Claro. Sí, esta pregunta de cómo han sido como los gastos según las distintas poblaciones. En términos raciales, en el gobierno de Lula se invirtió muchísimos programas sociales. Había un programa que se llamaba Bolsa Familia, que era como oportunidades en México o algo así, pero de muchísimo mayor peso, que le dan crédito con sacar de la pobreza un porcentaje muy grande de la población, que ese programa se ha quitado. Entonces eso seguramente va a tener un impacto sobre todo en los grupos más pobres, que suelen ser los afrobrasileños. Así, como les decía, con estos estudios que tenemos desde los años 70, es una correlación directa entre la raza de la gente y la probabilidad de que vive en pobreza. Entonces, cualquier programa social en Brasil suele beneficiar más a la población afrobrasileña que a otras poblaciones. Entonces, obviamente, cuando se revierte eso, pues eso va a cambiar mucho. En estas cuestiones de acción afirmativa, pues obviamente el gobierno ha estado invirtiendo en las universidades a beneficio de estas poblaciones, y si fueran inversiones enormes. Yo creo que una de las cosas que se le ha criticado al gobierno de Lula es que no invertía mucho en la cuestión de infraestructura, en cuestiones económicas, como que había una fe de que esta bonanza iba a seguir para siempre, y se invertía muchísimo en estos programas sociales que no necesariamente generaban desarrollo económico de largo plazo para el país. Entonces, desafortunadamente, pues estos programas están todos así ya a punto de, caput, sí. Me dicen que tenemos audio de Oaxaca, si lo pueden poner. Dicen dos, espérame. Va. ¿Existe una educación con igual de oportunidades en un contexto donde la economía está marcada drásticamente por zonas marginadas y zonas con estabilidad económica? Y si no fuese así, ¿cuál sería una estrategia para implementar esa igualdad? Pues no sé. Bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, si va en el sentido de que cómo puede haber como una educación igual cuando la economía no lo es, o sea, cuando es una economía capitalista, en donde no hay, bueno, yo creo que un punto que es muy importante que no mencioné es que Brasil tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo. Hasta recientemente, antes del gobierno de Lula, estaba rankeado entre los primeros 3 o los peores 3 en cuestión del coeficiente Gini, que mide la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, o la concentración de la riqueza en los primeros deciles de la población. Eso se modificó ligeramente con el gobierno de Lula, pero sigue siendo, si América Latina es la región más desigual del mundo, Brasil es de los países más, o igual el país más desigual de América Latina. Entonces, obviamente, uno de los temas más difíciles de este tipo de políticas de equidad es que, bueno, está muy bien, mandamos a las personas de escasos recursos o de grupos desfavorecidos, les damos oportunidad de ir a la universidad, pero ¿qué pasa después? Y ha habido muy pocos estudios, en parte porque es muy difícil seguir a los egresados. Es una labor titánica en cualquier país saber qué pasa. Yo ahorita estoy en otro proyecto tratando de ver qué pasa con los egresados de las universidades interculturales en México, y es bien difícil. Una cosa es la propuesta, el acceso que les damos,
y en este caso acceso a buenas universidades, que creo que es uno de los puntos más importantes, es que no se les dio acceso a cualquier universidad. No se creó un sistema nuevo de universidades como se está haciendo en México con las 100 universidades, sino que les garantizó lugares, les están garantizando lugares en las mejores universidades del país. Pero si eso va a tener el efecto después de que realmente se van a poder insertar en el mercado laboral de una forma muy exitosa, pues no se sabe. Obviamente van a tener mayores posibilidades si se gradúan de la Universidad de Sao Paulo a que si no fueran, o que se fueran a universidad patito privada, ¿no? Pero obviamente siempre son los grandes retos de cómo combatir la desigualdad en todos sus ámbitos, no nada más en la universidad. Entonces, empezamos con la sala. Somos tres bloques de 3 personas, 1, 2, una tercera por ahí, 3, ok. 1, 2, 3, nombre, institución y pregunta, por favor. Ortega, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Mi pregunta es en relación a estas universidades privadas que proliferaron y esta determinación de 68 de la reforma universitaria con respecto a profesores de tiempo completo. Me imagino que se aplicó para las universidades públicas, pero no así para las privadas que surgieron. Entonces yo quisiera saber un poco sobre las características y regulaciones del profesorado en esas universidades privadas y su productividad en relación a la ciencia. Sí, Juan Úrsul, Facultad de Ingeniería. Yo tendría 2 preguntas. Desde el gobierno de Lula y su reforma, ¿qué tipo de autonomía tienen las universidades públicas y federales frente al gobierno, comparado con la autonomía en México, por ejemplo? Y la segunda pregunta es, ¿ante qué instancias de gobierno rinden cuentas las universidades públicas de los recursos asignados por el gobierno? ¿Ante quién? ¿Ante el Ejecutivo, el Ministerio, ante el Legislativo? ¿Cuál es la rendición de cuentas que se le pide desde el gobierno a las instituciones por el dinero que se les asigna? Hola, buenas tardes. Soy Talita, soy de Universidad de São Paulo, de Brasil, de mi programa de antropología. Entonces, bueno, además de la situación muy triste en Brasil, gostaria también de hacer 2 preguntas. Disculpa que mi español no es muy bueno. Una es sobre la cuestión de la privatización también del ensino de educación superior en Brasil, que creo que también, además de ProUni, hay un programa que se llama Fiespe, que también es como un incentivo a las universidades privadas, que se pasó mucho en gobiernos de Lula y Dilma, incluso con Haddad, cuando era ministro de Educación, Haddad, y que también creo que fue como cuando crecieron muchas las universidades privadas en Brasil. Y otra pregunta muy diferente es sobre el acceso de la población indígena en educación superior, que también creció mucho con las políticas de acción afirmativa. Creo que en la Unicamp, en la Universidad de Campinas también, que acompañaste, que está entre la sigla PPI, pero muchas veces los indígenas, que son I, ¿no?, del PPI, son poco conocidos su situación de acceso al ensino superior, porque son una población mucho pequeña si comparada a la población total de Brasil, pero que en ese tema de acceso a ingreso a educación superior con las políticas afirmativas también lograron muchas conquistas en este periodo. Entonces pude hablar un poquito sobre eso. Gracias. Gracias por las preguntas. Se preguntaba sobre las características de estas universidades privadas. Realmente la mayoría son parecidas, no sé, como la Universidad de Insurgentes. Simplemente una escala mayor.
Hay unos, no conozco mucho en términos de números, pero hay uno que es como Croton o algo así, hay unas gigantescas que son negocios. Entonces realmente son como cursos nocturnos. Casi no se realiza investigación, con la excepción de las universidades católicas, algunas buenas privadas que son parecidas a la Ibero en México, por ejemplo, que son las pontificias universidades católicas que hay en varias ciudades, y eso sí salen en los rankings de América Latina. Ahí se realiza muy buena investigación, pero son una pequeñísima minoría y son enormemente caras, son para una población muy pequeña. Pero en general estas reglas del gobierno solo aplicaron al sector público, y se ve, lástima que corrí tan rápido con la presentación porque tenía unas cifras en donde se compara el porcentaje de profesores con doctorado en las privadas contra las públicas. En las públicas es un porcentaje, ya no me acuerdo, como que 80% o algo así, en las privadas como 30%, pero no me creen, no sé si les pueden subir mi ponencia, yo creo que la van a subir el PowerPoint, entonces ahí van a tener las estadísticas, no me acuerdo, pero son dos sistemas. Simon Schwartzman, que es probablemente como que el mayor experto del sistema de educación superior en Brasil, pues siempre habla de como un sistema polarizado, como dos sistemas casi paralelos, como si no tuvieran mucho que ver uno con el otro, ¿no? En términos de lo que se ofrece, en las condiciones, en la calidad, realmente son dos cosas totalmente aparte. Y en parte por eso hubo algo de crítica a estos programas de apoyo al sector privado, porque la gente decía, ¿cómo el gobierno va a financiar acceso a universidades de pésima calidad? ¿No? O sea, ¿cómo es una inversión? Y simplemente lo tachaban como inclusive una política populista, que vamos a aumentar la matrícula, pero realmente estamos formando gente, ¿no? Estamos realmente dando una buena educación. Voy a brincar nada más como que la otra pregunta que se liga con esta cuestión de los programas de apoyo al sector privado. El otro programa que mencionó Talitas, esto bueno, yo lo conozco como FIES, igual en cada estado tiene como su componente estatal, pero es un programa de becas financiado por el gobierno federal y es enorme y creció enormemente durante el gobierno de Lula y Dilma, que yo creo que vi unas cifras recientemente como de 600,000 personas con becas, y estos todos son para el sector privado, no son como las becas que tenemos aquí de Pronaves, son becas para estudiar en el sector. Bueno, son préstamos, más bien no son becas, son préstamos subsidiados por el gobierno. Perdón, es una aclaración muy importante, pero son con tasas de interés muy bajos. Eso no existe en México. En México se intentó crear un programa nacional con Calderón, que se anunció que según era una cosa maravillosa, que nos iba a dar una tasa de interés de 10% más el CAT. O sea, realmente como 13%, y eso iba a ser una ganga y todo el mundo, y finalmente desapareció ese programa. O sea, se iba a hacer a través de Nafinsa y nunca se despegó. Pero por suerte, exactamente. No, y fue muy irónico en México, porque Calderón, cuando lo mencionó, dijo, es una cosa maravillosa como se está haciendo en Chile y en Colombia y en Estados Unidos. Y en ese momento había protestas masivas en esos 3 países en contra de la deuda estudiantil a raíz de estos programas. En Brasil no se ha visto tanto esta cuestión de la deuda estudiantil. Yo creo que porque las tasas de interés son bastante bajas, y pues no sé, en parte yo creo que porque el programa es más reciente. En Colombia lleva 60 años y en Brasil lleva como 15 años, pero sí es un programa que también ha apoyado muchísimo el crecimiento del sector privado. Para responder a las preguntas de Juan, en cuanto a la autonomía, que fue algo que me faltó mencionar, que es muy importante. Bueno, 2 cosas. En la Constitución de 88 hay una cláusula que se especifica que las universidades son autónomas, pero en términos financieros, en términos académicos y de su organización, pero de alguna manera es una autonomía un poquito más limitada de como lo entendemos en México. Por ejemplo, los rectores de la mayoría de las universidades, la universidad escoge o elige o forma de una terna, y luego el gobernador del estado, en donde está la universidad, bueno, en el caso de los estatales, tiene que aprobar, decidir quién de la terna.
Normalmente se escoge el primero en la terna, pero pasó en la Universidad de Sao Paulo hace algunas gestiones que se escogió el número 2, que después, si mal no me acuerdo, fue el mismo rector que llevó a números rojos a la universidad, que fue un caso interesante porque se invirtió muchísimo en esta cuestión de la internacionalización. Se abrió muchas oficinas en el extranjero con la idea de subir en los rankings, porque los rankings miden, pues, cuántas oficinas tienes en el extranjero, ¿no? Aunque no hacen nada, ¿no? Nada más se abre la oficina. Y bueno, y después pues, está en crisis económica la Universidad de Sao Paulo. Pero en términos el segundo punto importante, Bolsonaro acaba de hacer un decreto que limita el nivel de autonomía de las universidades en cuanto a la elección de distintas figuras dentro de la universidad. No sé exactamente los detalles ni en qué estado está esta iniciativa, igual Imanol conoce mejor, pero finalmente es un atento en contra de las universidades de la autonomía, y la idea es que, pues, que tienen que pasar la elección de sus funcionarios a través de una figura en el gobierno federal que sería designado por el propio presidente. Entonces ha sido parte de lo que ha fomentado estas protestas masivas recientes. En cuanto a quién tienen que rendir cuentas, la verdad desconozco. O sea, me imagino que hay una diferencia entre las federales y las estatales, seguramente. Pero obviamente no estaban muy bien fiscalizadas porque de repente hubo unos problemas de sobregasto en tema. Bueno, tienen un problema muy fuerte con los pensionados, porque en Brasil tienen sistema de pensiones muy fuertes. Hasta recientemente los profesores que se retiraban estaban garantizados el mismo sueldo que tenían al retirarse, que es una cosa que casi ninguna universidad en el mundo garantiza, y ahora eso ya no fue costeable porque tenían de repente, estaban gastando más en sus pensionados que en sus profesores activos. Entonces se ha ido como modificando eso, pero en general tienen esquemas de pensión muy, muy generosas, y me da la impresión de que tienen bastante autonomía financiera, pero no sé a quién tienen que rendir cuentas, a quién tiene que decir el rector, pues decidí gastar en esta cosa y justificarlo, no sé, honestamente. Y bueno, no sé si faltó alguna pregunta. Esta cuestión de los indígenas en las políticas de acción afirmativa. Sí, efectivamente, se ha hecho muy poco. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado traté de hacer como una especie de estado de arte de qué sabemos de los efectos de estas políticas a nivel nacional y hacer como una radiografía de esto. Y hay muy pocos estudios de los estudiantes indígenas. La mayoría, tengo entendido, pues el impacto ha sido mayor en las zonas del país en donde hay más indígenas, en la zona de Amazonas y en el norte, pero por ejemplo en Campinas, cuando yo estuve ahí, nadie hablaba de los estudiantes indígenas. Yo no estaba consciente. Creo que muchas de las universidades tienen programas en donde van a las comunidades o ofrecen cursos a distancia y tienen como pequeñas iniciativas por su parte, pero en términos del impacto de las políticas de acción afirmativa para esa población, siento que como que sabemos poco, ¿no? Finalmente, los indígenas, yo creo que el censo, el último que vi, que son menos de 1 millón de personas, y no sé cuántos de ellos logran graduarse de media superior. Entonces, obviamente, estamos hablando de una población muy pequeña, pero pues sí, obviamente siempre se habla de pretos y pardos y luego se agrega el ahí para los indígenas, pero sí ha sido como que, aparte no ha sido una población, las cuotas para los indígenas no han sido tan controvertidos, creo, porque no están vistos como una amenaza. Ahora con Bolsonaro no se ha limitado sus insultos, pues también insulta a las poblaciones indígenas y ahora está tratando de quitar tierras de los indígenas en las reservaciones y las tierras que tienen, y creo que el tema de los indígenas se ha vuelto como que más candente con este presidente, ¿no? Tenemos tres preguntas más. Acá tenemos una. Acá, Luis. Ahí está. Buenas tardes, Héctor Andrade del posgrado en estudios latinoamericanos. Doctora, si
No, bueno, dos preguntas. La primera, si nos podría profundizar un poquito más sobre el movimiento estudiantil en Brasil. Bueno, hace unas semanas tuvimos esta mega movilización, ¿no?, conocida como el tsunami estudiantil en Brasil del 15 de agosto. Y pues si nos podría compartir un poco ahí de cómo es este movimiento, si tiene una estructura, si hay relación con estas instituciones estudiantiles como la UNE, como la UBES, o si el movimiento aún no se está gestando. ¿Cuál es en este momento el movimiento estudiantil en Brasil? Y la segunda, ¿cuál es la relación que tiene en este momento también el régimen de Bolsonaro con los movimientos de derecha en Brasil, movimientos como Movimiento Brasil Libre, el movimiento Ven para la Calle? Entonces, los mismos think tanks, ¿cómo juegan en estas políticas directamente enfocadas al sistema educativo universitario? ¿Cómo juega esa relación la derecha con Bolsonaro? Gracias. Sí. Ok, ya. Ahora que mencionaba esta parte de que, bueno, hubo esta expansión de la educación superior y que creció más en las universidades privadas, también hubo en las públicas. ¿Había alguna política para darle seguimiento a estos nuevos estudiantes que llegaban a las universidades? Es decir, de si les daban seguimiento a su trayectoria. ¿Había alguna política o no? Nadie más. Bueno, entonces, Andrés Lozano, de la Universidad Pedagógica Nacional. A mí me gustaría que abundaras un poquito más, Marión, en este asunto de cómo es que, por un lado, hay una política contra la sociología y la filosofía. Eso me queda claro que es un lío, pero también me queda claro que los sociólogos y los filósofos no se quedan quietos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que los sociólogos y los filósofos están teniendo frente a este tipo de políticas que están atentando contra su... Soy sociólogo. Muy bien. Bueno, siempre que me preguntan de las dinámicas y estructuras de los movimientos estudiantiles, me declaro como muy incompetente. Yo lo que sé y lo que leo en las noticias, de que hay hay distintas organizaciones estudiantiles que están liderando, pero también de profesores y de los sindicatos. O sea, son como que los tres componentes que se están uniendo. Muchas de estas llamadas vienen a través de las redes sociales. Hay unas iniciativas en change.org que han conseguido más de 1 millón de muchísimas firmas. Hay uno que sigue actualizándose a cada rato, que empezó con Temer y luego pasó lo de Bolsonaro, y entonces hay como que ese apoyo a nivel internacional, y ahí se anuncia la última mega marcha que fue de hecho el 13 de agosto, porque fue mi cumpleaños y estuve muy feliz de que estuvieran marchando. Pero no sé muy bien exactamente en cada universidad cómo se configura, la verdad desconozco, pero sé que hay uniones de estudiantes muy, muy importantes, y también por parte de los profesores. O sea, todo el mundo, porque a veces en distintas situaciones con las universidades hay un componente, un sector que se siente más amenazado. Ahorita todo el mundo se siente amenazado por parejo, ¿no? Entonces, pues sí, cada vez hay más unión y se está amenazando con paros generales. Yo siento que es muy parecido a lo que está pasando en Francia. O sea, esta unión entre los sectores laborales y los sindicatos. En cuanto a la relación con los partidos de derecha o los grupos de derecha, ha sido muy interesante, porque parte del poder de Bolsonaro ha sido muy parecido a lo de Trump. O sea, esta cosa de fake news, de fomentar una campaña de miedo
de que pues, Brasil iba a ser como Venezuela, habría que rescatar a Brasil, que Haddad iba a traer a Brasil como condiciones de Venezuela. En términos de la campaña de desprestigio contra las universidades, han hecho como unos videos y fotos de cosas, bueno, hay que darles crédito porque están medio creativos. Por ejemplo, han sacado fotos de supuestamente universitarios andando desnudos por el campus. O sea, diciendo, quieren como pintar esta imagen de que son unos decadentes. Y realmente el mensaje es, estos son unos buenos para nada, no sirven, están gastando todo el dinero de los brasileños cuando estamos en un periodo de crisis económica en hacer cosas que no sirven para nada, para hacer sociología y filosofía y nada más fomentar el marxismo y traer de regreso a la izquierda de los 60s. Otra cosa que tenían fotos de supuestas tesis, que eso sí me llamó mucho la atención, porque una de las cosas también que quiere hacer Bolsonaro es quitar la educación sexual de las escuelas y de las universidades. Entonces ponían portadas, supuestas portadas, no sé si Talía ha visto esto, de tesis en donde supuestamente era un análisis de la homosexualidad de ratones y que no sé qué, o sea, como que eran especie de cosas que ni siquiera eran ciertas, era fake news sobre lo que supuestamente o una tesis sobre el libre amor en la universidad, o no sé, este tipo de cosas como pintando la universidad como un nido de decadencia, de decadentes. Y después hay unos estudios donde trazaron el origen de estos videos a unos grupos de ultraderecha que están ligados con el gobierno. Entonces, pues digo, obviamente son como campañas orquestadas desde un grupo muy en particular. Y bueno, respondiendo a Andrés, pues yo creo que pues la respuesta ha sido pues pues muchísimos artículos en la prensa, los que están liderando estas peticiones en change.org en general son de las ciencias sociales y están buscando unir fuerzas, pero pues no, o sea, no se están quedando callados, pero yo creo que ahorita no tienen como que mayor recurso que estar escribiendo cosas en todos los medios y uniéndose. No me acuerdo, hay uno que se llama Daniel Pérez, que es el autor de la petición más grande en change.org, que pues desde las ciencias sociales, no me acuerdo si es sociólogo, pero sí es como que de ese ámbito. Ajá, exactamente. Y para responder a Damián en esta pregunta sobre las políticas de acompañamiento, de que si saben qué pasa con esos estudiantes, pues no, yo primero pensé que me ibas a preguntar si hay políticas para apoyarlos en la universidad, que ha sido un tema, porque sí, muchos de estos estudiantes pues tienen una preparación más débil, vienen de colegios no tan fuertes y sí les ha costado, y en algunas universidades han implementado políticas de tutorías o de becas para que se puedan mantener en las universidades, en otras no, y eso ha sido como una de las críticas de nada sirve que entran si no terminan. Sin embargo, en general estamos viendo que les va bastante bien, pero también hay una preocupación de que los estudios en ese sentido eran muy al principio de las políticas de acción afirmativa y conforme se expande cada vez más, va a haber un mayor sector que va a estar con dificultades. Pero las universidades en sí no tienen políticas de dar seguimiento más allá de sus propios investigadores, pero sí hay una riqueza de investigación sobre este tema. Cualquier tema, o sea, cualquier micropunto de las políticas de acción afirmativa hay tesis, o sea, hay cientos de tesis sobre el impacto de estas políticas, y en varias de las universidades donde han tenido los programas más fuertes, en la de Río de Janeiro y en la de la Universidad de Bahía, que es federal, tienen como una especie de centro de investigación, no me acuerdo cómo se llaman esos, observatorio sobre estas políticas, en donde tienen reportes. La de Río de Janeiro tiene unos reportes y análisis estadísticos maravillosos para ver qué pasa con los estudiantes, pero las propias universidades no tienen como políticas como tal, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más, si no daremos por terminada la sesión, no sin antes agradecerles su participación a las sedes foráneas, agradecer la participación de ustedes aquí en la sala y invitarlos a que nos acompañen nuevamente el próximo viernes a la siguiente sesión.
Entonces, les agradezco la presencia. Gracias, Marion, por el bombardeo de información sobre Brasil. Buenas noches.